¿Qué tal amigos? Estamos en un podcast más de Camino del Faro y en esta ocasión vamos a topar un tema muy importante, los medios digitales en la predicación. Jesús nos dejó una gran misión de predicar hacia todo el mundo y hoy en día tenemos las herramientas necesarias para poder cumplir con esta gran misión. En este podcast nos acompañan dos amigos, Ismael Pierre y Emmanuel Granadillo, que son productores audiovisuales y han dado sus dones y talentos al servicio de Dios para la predicación del Evangelio. ¿Tú ya has intentado compartir acerca del amor de Dios en tus redes sociales? ¿No sabes por dónde empezar? No te pierdas este episodio, así que vamos con el podcast. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de los invitados, así que les invito a que nos cuenten cómo se llaman, a qué se dedican, de qué iglesia vienen, una breve descripción de su persona. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Obed, hola Emmanuel. Mi nombre es Ismael Pierre. Yo vengo de la iglesia de la mitad del mundo. Desde ahí he estado desde hace muchos años. Yo en mi diario me dedico a lo que es producción audiovisual y fotografía. A eso me dedico yo. Y también apoyo mucho en lo que es el departamento de comunicaciones de mi iglesia y también de lo que es el departamento de comunicaciones a nivel misión aquí en Ecuador. Ya, listo. ¿Y tú, Emmanuel? Bueno, mi nombre es Emmanuel, soy un igual productor, mayormente fotógrafo. Normalmente me desempeño en esa área y igual ayudo en el tema de comunicaciones de mi iglesia y en cualquier departamento que se me llame para servir, bien sea de misión, de distrito o iglesia local. Uh-huh. Bien, entonces ahora vamos a empezar con el tema y como siempre empezamos meditando en un versículo que está en esta ocasión en Mateo 24:14 que dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando nosotros pensamos y leemos estos versículos, realmente Jesús estaba hablando en el Monte de los Olivos acerca de las señales del tiempo del fin, ¿no? Este versículo es bastante importante porque predicar un evangelio hacia todo el mundo es algo bastante complicado, pienso yo, ¿no? Y mucho más cuando tenemos tantos países, tantos lenguajes, tantas etnias, hay lugares geográficamente imposibles muchas veces incluso de acceder. Sin embargo, esto es algo que Jesús lo dijo, ¿no? Es necesario antes de que venga el fin. Por lo cual, el tema de hoy nos va a dar una pequeña orientación de que tal vez estemos cerca de vivir eso como una realidad. Así que quería comenzarles preguntando, ¿no? Acerca del tema que ustedes dominan, de las redes sociales y tal. ¿Qué papel cumplen las redes sociales en la predicación del evangelio en los tiempos actuales? Ismael. Las redes sociales creo que cumplen un papel fundamental importantísimo en estos tiempos actuales. Recordemos pandemia. En pandemia todo estaba cerrado. No teníamos posibilidad para encontrarnos, salir a predicar. No podíamos hacer campañas evangelísticas, hacer campañas de salud, salir a las calles a repartir libros, panfletos. No podíamos salir. Y la herramienta que nos salvó fueron las redes sociales. Uh-huh. Si se acuerdan, años atrás, todos satanizaban las redes sociales. No, que las redes sociales son malas, no nos benefician en nada, son una herramienta destructora, son del diablo, como suelen decir. No debería haber redes sociales en iglesia, pero llegó pandemia y todas las personas que trabajaban en el departamento de comunicaciones de sus iglesias y departamento de equipos, esas personas fueron una herramienta clave para que el evangelio llegue. Uh-huh. Para que ese hermano adulto mayor que estaba en riesgo, que no podía salir de su casa, le pueda llegar el evangelio. Para que amigos que tal vez no conocían la iglesia, pero en ese momento de desesperación necesitaban escuchar de Dios, se convirtió en una herramienta potente. Entonces las redes sociales para mí es algo fundamental, que la mayoría o todas las iglesias deberían trabajar en ellas, uh-huh, porque con ellas vamos a llegar a lugares donde físicamente, aunque nos restrinjan, podemos llegar. Uh-huh. Y es que en el internet se creó una ventaja, ¿no? De que literalmente podríamos estar al otro lado del mundo y tener una conexión instantánea, ¿no? Solo con el internet. Eso es una bendición que nos da a las redes sociales, ¿no? Correcto. Obviamente en el mundo se utilizan para muchas otras cosas que en la iglesia no tiene sentido, ¿no? Y que muchas veces se han satanizado antes por ese motivo, ¿no?
Sin embargo, a día de hoy, a partir incluso de la pandemia, cada vez se utilizan más, ¿no? Las redes sociales. Y yo pienso que incluso ya estamos un poco cada vez más atrasados, ¿no? Porque en relación incluso a otras denominaciones, a los usos que le dan las personas para fines particulares, van mucho más adelantado que lo que la iglesia mismo utiliza las redes sociales, ¿no? Por eso es un buen momento para comenzar, ¿no? Y para ti, Emanuel, ¿cuál sería en tu experiencia el uso que se podría dar de las redes sociales para la predicación del evangelio? Bueno, en continuación con lo que dijo Ismael, las personas después de la pandemia se arraigaron muchísimo a las redes sociales. Hoy en día muchas de las personas prácticamente viven ahí. Entonces, la ventaja que ofrecen las redes sociales es que siempre puedes alcanzar más personas, porque la idea de evangelizar es siempre ver dónde estás, dónde están las personas. Antes era ir y viajar a ciertos sitios, pero actualmente la tecnología nos permite estar en cualquier parte. Yo podría darle una conferencia en Brasil, una predicación, bien sea aquí o en algún país de África. Entonces, tenemos esa ventaja de ayudar a otros a través de los medios digitales. Y el hecho de las redes sociales es bastante chévere porque siempre que tenemos los medios ahí, Ujú, podemos mostrar el evangelio a través de fotos, de videos. En mi caso, que mi área más es de fotos, siempre me centro en mostrar esas emociones. ujú, Entonces, incluso a través de una fotografía, tú puedes mostrar la felicidad de un campamento, la experiencia de un bautismo, cómo la gente se repara, se reconcilia. Y todo eso tú puedes mostrarlo a través de un reel, de una publicación, de una foto. Y están en los medios digitales. Y ujú. justamente ahí ya se puede alcanzar muchísimo el Evangelio. Antiguamente no se tenía ese alcance tan grande que tenemos en las redes sociales, porque hoy en día, ¿quién no tiene teléfono o Ujú, quién no trabaja con él? La mayoría de personas tenemos. Y ahí es donde tenemos que, como quien dice, atacar, estar siempre con ellos. ujú, Entonces yo considero que las redes sociales siempre dan un crecimiento bien chévere porque ahí es donde están los jóvenes, las personas, cada día pasan ahí. ujú. Y hablando de lo que decíamos al principio de que el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, quizás hace 100 años se veía imposible prácticamente, ¿no? Si uno quería evangelizar, tenía que irse literalmente en avión, campañas de meses, aprender otro idioma, culturas, integrarse para poder hablar de Dios. Hoy en día basta con crear un video y con inteligencia artificial incluso te traducen al lenguaje cualquiera, ¿no? Entonces, si bien el mundo va desarrollando y creando nuevas tecnologías, también estas pueden servir para el servicio de la obra de Dios, ¿no? Ujú. Y creo que eso es algo que deberíamos como jóvenes aprovechar nuestra inteligencia, nuestras capacidades para poder seguir esos caminos que lleven el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y bien, ¿no? Ustedes, yo les conozco de algún recién nomás, ¿no? Pero siempre les he visto trabajando dentro de diferentes programas que tiene la iglesia. Y quisiera preguntarles, ¿qué retos o qué oportunidades han encontrado trabajando para la iglesia, en proyectos de la iglesia? En temas de retos, creo que son muchos. El hecho de trabajar con personas Ujú, y saber que al estar en una iglesia nos encontramos con diferentes caracteres, con diferentes personalidades que a veces eh, no concordamos en ciertas cosas, es un reto en general. Y también el reto de poder comunicar ciertas cosas. Hay personas que quieren comunicar desde su visión, desde lo que han aprendido o desde una forma que no es tan actualizada en tema de redes sociales. Creo que es un reto mayor. El hecho de tal vez pensar que debo subir un video de 2 horas a ujú, redes sociales para que la gente me vea. No, eso no va a funcionar. No, ujú, te va a ver una o dos personas y eso no está, eso no va a cuadrar. Y en las redes sociales es mejor hacer tal vez un contenido más corto ujú, o hacer algo que creo que es importantísimo, que creo que también es un reto, el hecho de que me he dado cuenta que como iglesia el lenguaje que se usa es eh, muy formal y muy como marca corporativa, muy ujú, corporativo es la palabra correcta. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no se conectan con corporaciones, ujú, no se conectan con empresas. Una persona se conecta con personas. Y creo que es como que un reto mostrarles a las personas de la iglesia, especialmente a los que, que son un poco adultos,
que las redes sociales es para comunicar de forma personal y que debemos como que quitar la formalidad que tenemos en las redes sociales y buscar una forma más acogedora que la gente pueda generar empatía. Y eso es algo que yo he ido aprendiendo con mi experiencia de los años y también lo que he ido aprendiendo, todo el tema de producción audiovisual y todo lo que sé, lo he aprendido gracias a la iglesia. Entonces yo aprendí a usar cámaras, a editar videos, a editar fotos y un poco a diseñar porque he visto esa necesidad en mi iglesia. Entonces veía necesidad de que necesitamos crear videos, la necesidad de que pudiéramos hacer fotografía y todo eso todo lo he aprendido gracias a la iglesia y digamos que es una oportunidad de crecimiento bastante grande para alguien que quiera meterse. Si tú no sabes nada de este tema, involúcrate en el departamento de comunicaciones, equipos de tu iglesia y ahí vas a aprender bastantísimo. Ya. Y para ti, Emanuel, ¿qué retos y oportunidades has encontrado trabajando para la iglesia? O sea, en los ritos principales siempre tienes como que el tema de pasar las redes sociales al medio cristiano, ¿no? Porque, como digo, cada herramienta tiene un uso. La cuestión es qué uso le das. Entonces siempre debes adaptar el contenido según lo que se está moviendo en este momento. Porque como dices mal, si la tendencia ya no es los videos largos, ¿qué tienes que hacer? Buscar los reels, buscar tal vez una foto. Hoy en día la gente no lee textos tan largos, pero tal vez una tipografía llamativa sí les atrae. Y en retos siempre está como que el tema de aprender algo nuevo, porque no siempre llegas a tu zona de confort, como que, oye, yo soy fotógrafo. Ah, ok, qué chévere, pero necesitamos una cámara en vivo, porque fotógrafos ya hay 3, pero necesitamos un camarógrafo en vivo, ¿sabes? Entonces dice, no, pero aprender y diversificar tus áreas para igual poner el don, y ahí te das cuenta que a pesar de ser un reto, termina siendo una oportunidad, porque ya cuando la gente pregunta, oye, ¿qué sabes hacer con las cámaras? Tú dices, no, foto, video, cámara en vivo, y en algunos casos edición, otros incluso meten diseño gráfico. Y cuántas cosas aprendieron solamente porque, como dice, había la necesidad de que tal vez no había un diseñador gráfico o no había quien cumpliera esa parte. Y el tema de proponérselo y lograrlo es una oportunidad que te sirve tanto en la iglesia como en otros aspectos de tu vida. Hasta el punto de que eso les ha ayudado a vivir de eso, ¿no es cierto? Exactamente, yo al principio no sabía qué hacer y luego empecé el tema de los audiovisuales, fui creciendo, fui trabajando, con los hermanitos que iba trabajando meses me recomendaban, entonces esas recomendaciones me ayudaron a mí a trabajar, a empezar a subsistir y tú dices, oye, qué chévere, y todo gracias a las comunicaciones. O sea, empezar a aprender a veces parece un poco complicado, pero el hecho de estar trabajando incluso dentro de la iglesia te hace experto en la práctica, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a no solo servir para la iglesia, sino también en tu vida diaria, ¿no? Y bien, ¿no? Ustedes lo han mencionado un poco, pero si ustedes dieran un consejo, ¿cómo un joven puede empezar en estos pasos? ¿Qué consejo yo le daría a alguien que quiere involucrarse? Es que vaya y directo al departamento que quiere trabajar. Independientemente de que quiera trabajar en Dorcas como diaconisa, que quiera trabajar como diácono, que quiera trabajar con los niños en la iglesia, que vaya al departamento que quiera y ahí se ponga a disposición, creo que es lo primero, porque a veces a mí me ha pasado que he sido director de comunicaciones o de equipos, como que he necesitado gente y digo, ¿le pregunto o no le pregunto? Digo, ¿querrá o no querrá? Entonces, a veces que alguien se te acerque y te diga, oye, quisiera ayudarte en equipos, ahí moviendo la cámara que va a estar en vivo. Te dices, qué bendición, necesitaba justo una persona, pero no sabía si tú querías. Entonces, a veces como que acercarnos y decir, oye, ¿necesitas ayuda? Creo que es una forma de que tú puedas entrar y que cuando ya tú entres ahí, pongas todos tus dones a disposición de Dios, Y como comentaba Emanuel, que como iglesia casi siempre trabajamos como todólogos, porque no tenemos a veces muchos especialistas o mucha gente. Entonces, una vez que tú te presentes y vayas, que pongas todos tus dones a disposición y estés dispuesto a aprender cómo mezclar sonido en vivo en la consola, que aprendas a cómo proyectar imágenes desde el computador, que aprendas a usar el OBS, WordCast, vMix,
el programa que uses para hacer transmisiones en vivo, que aprendas a operar cámara. O sea, tienes que tener una mente abierta porque comúnmente, como digo, a veces somos muy pocas personas y lo que necesitamos es alguien que tenga esa disposición de trabajar, pero que también tenga esa mente abierta para poder estar en sonido hoy y que el día siguiente pueda estar en el switcher, que al día siguiente puede estar en el software, en el OBS manejando el programa, o que también puede estar incluso a veces hasta animando en ciertas ocasiones que nos ha llegado a tocar. Eso sería el consejo que daría. Y esto es más dirigido como, yo pienso que eso es lo máximo a lo que podríamos llegar, ¿no es cierto? En el sentido de que eso ya estamos hablando, las competencias más grandes, ¿no? Pero tú, Emanuel, ¿tú piensas que, o sea, para comenzar, hace falta tener una cámara profesional, audio profesional, o se puede comenzar con lo mínimo? Justamente te iba a comentar eso porque cuando la gente a veces se me acerca y me dice, oye, qué chévere la cámara y todo, pero como siempre digo, es fácil ver el tema de el ahora, ¿no? Muy poca gente ha presenciado el proceso. Al principio no tienes una cámara profesional, pero eso no tiene que ser una limitante, porque yo como una vez le dije a unos chicos que estaban desmotivados porque decían, es que nosotros no tenemos equipo profesional. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Quién es el profesional? ¿Tú o el equipo? Y las personas dijeron, oye, tienes razón. ¿Por qué limitarse? Tú puedes empezar con tu celular. Si tal vez no tienes un celular propio, puedes pedir a un amigo, a tus padres, oye, préstame. Los celulares actualmente tienen modos pro, en algunos casos de algunos celulares normales, algunos gama alta tienen modos profesionales bastante complejos que ya te pueden ayudar bastante a manejar. Y realmente hoy en día la información necesaria para aprender está al alcance de todos. Eso es lo hermoso de las redes sociales. En YouTube tú puedes estudiar lo que sea. Cuando yo empecé a hacer los temas de cámaras y todo eso, al principio en español no me salían tantos conocimientos como yo requería, pero había ciertas cosas en específico que estaban en inglés. ¿Y qué decidí yo? Y dije, oye, ¿sabes qué? Tal vez empecemos a estudiar inglés. Mejoré el idioma, ahorita no uso subtítulos y ya tengo contenido más variado, ya tengo más repertorios para traer cursos en inglés. Y mira la oportunidad que me dio, o sea, fue un 2 por 1, aprendí las cámaras, pero también aprendes otro idioma. Entonces siempre como que no limitarte a tal vez no tengo un equipo, tal vez no estoy bien económicamente. O sea, las cosas se dan con el tiempo, tienes que ver un proceso. No necesariamente tienes que tener la mejor cámara, sino la que se ajusta a este momento. Hay un dicho que dice así, la mejor herramienta es la que tienes a la mano. No hay mejor herramienta que esa. Con eso tú empiezas. Y claro, ¿no? Acotando lo que decía Ismael, no vamos a directo muchas veces a ir a trabajar en una producción profesional, ¿no? Siempre se empieza, incluso dentro de la misma iglesia, con los equipos que uno tiene, con el propio celular uno puede empezar a hacer contenido que hable acerca de Dios. No hace falta, como decía Manuel, algo profesional, ¿no? Pero la recomendación igual que yo les daría es comenzar. O sea, solo tienes que empezar. Claro, intentarlo, eso es todo. Y es un camino que poco a poco vas dando el siguiente paso, y cuando te das cuenta ya estás grabando con cámaras profesionales, con iluminación, con cosas, y tú ves que eso es gracias también a la bendición de Dios que pone en tu camino el aprendizaje, las personas y los materiales, ¿no? Sí, así es. Acotando también, sí, no se obsesionen con el equipo. Sí. Digo, en serio, no se obsesionen. Yo soy alguien muy obsesionado con el tema de equipos, todos de aquí lo saben, pero no te obsesiones con el equipo y más concéntrate en qué conocimientos necesitas para llegar a eso. Entonces, a veces miramos que, no, para hacer los videos de mi iglesia necesito el último Samsung S24 Ultra 8K, que necesito el iPhone 16 Pro Max para... No. O sea, con lo que tienes a la mano es suficiente y busca los conocimientos necesarios. Por ejemplo, algo que les recomendaría si van a hacer videos para redes sociales en sus iglesias, aprendan a grabar buen audio de calidad y aprendan a iluminar bien. Aprendes eso y de ahí la imagen va a mejorar bastantísimo. Así sea con un celular. Así sea con un celular, grabes con una cámara de $400 o una de $6,000. Si iluminas bien y tienes buen audio, lo demás es secundario. Entonces, que se concentren mucho en que el equipo es secundario y lo más importante es el conocimiento que tú tienes
para que el mensaje llegue. Ujú. Entonces, concéntrate más en el mensaje que más en el equipo que tienes para que llegue el mensaje. Ujú. Entonces te concentras en un buen mensaje y de ahí Dios hará lo demás. De ahí tal vez la persona va a ver la imagen un poco pixeleada, un poco oscura, tal vez no con el mejor audio, pero si tu mensaje es mejor, si tienes una buena estrategia, creo que es bastante ideal. Ujú. Claro, yo siempre considero que tienes que tener eso en cuenta, o sea, tal vez pausarte el tema de los equipos, sobre todo es algo que sucede en los profesionales. Hay un punto en el que siempre tienes que tener un amigo apoyándote y preguntar antes de decidir, es bueno, pide Ujú. ayuda. Oye, ¿será que esta cámara de aquí me compro? Y tú le dices, a ver amigo, ¿para qué quieres esa cámara? ¿Vas a grabar en 6K? Y dice, sí, pero ¿por qué no inviertes mejor en unas luces con la cámara que ya tienes? Ujú. Como dice Ismael, porque tienes la cámara a una gran resolución, hiciste una inversión gigantesca y luego el audio está mal Ujú. o está mal hecho la iluminación. Y realmente no siempre también tienes que tener exactamente algo de nivel fotográfico. Ujú. Siempre tener la libertad creativa de qué hacer. Por ejemplo, una vez estaba grabando una escena y solamente teníamos unos de esos proyectores a foquitos Ya. que ya hoy en día casi no se usan. Sí se les ve a algunos, pero no se les usa. Y decían, no, que la luz está muy dura y no sabían qué hacer. Yo le digo, mira, ahí hay una camisa blanca. Y la luz se suavizó Ujú. y la escena quedó bien. Siempre buscar solucionar, no siempre tener que meter el bolsillo para empezar o en el momento que ya estás tal vez bastante arriba, darte cuenta, o sea, tal vez hoy en día no tienes la misma cámara que tenías al principio. Ujú. Y en el tema en cambio, yo de fotografía siempre les recomiendo, estudien las composiciones, tal vez los ángulos, eh, sácale el jugo a lo que ya tienes. Eso es lo que digo. ¿Quieres progresar? Primero sácale el jugo a lo que ya tienes. Cuando ya puedas sacarle el jugo a lo que ya tienes, tal vez Ujú. piénsalo si es necesario. Porque a veces pasa de que tomas una foto y dices, oye, no me convence, a pesar de que esté con una cámara profesional. Pero siempre tienes que sentarte en el tema de la exposición de la Ujú. cámara, qué parámetros usaste y sobre todo cómo pusiste a tu modelo. Porque cada persona es distinta. Ujú. Tú te has dado cuenta como Sí. fotógrafo. A veces hay personas que tú le dices, oye, ponte de esta manera y se ven chévere. Y ahí le pones a otro man y le dices, ponte de esta manera. Y tú dices, oye, pero este man No, no coincide con la pose. no se ve igual. Ajá. Cada persona es distinta. Así como hay talentos distintos, igualmente hay el tema de Ujú. fotografiar y capturar distinto. Y eso aplica para foto, para video. Ujú. Siempre tenés ese limitante. Ajá. Y hablando de estas diferencias, no solo hay una única forma también de evangelizar, ¿no? Así tal vez con un podcast o creando directamente contenido, tú hablando a la cámara. Hay muchas formas, ¿no? He visto que predican con títeres, a veces ni siquiera solo con el audio hacen reels que dan un mensaje, ni siquiera salen ellos en cámara, ¿no? El sentido es interesarse y profundizar, ¿no? En lo que tú quieras y ir aprendiendo, ¿no? Y para ir terminando, quiero hacer la última pregunta ¿qué diferencias hay entre evangelizar por las redes sociales contra los medios tradicionales que siempre se han utilizado? La diferencia es abismal y grandísima. No es lo mismo evangelizar desde una radio, una televisión o ir directamente a una persona Ujú. que evangelizar en las redes sociales. Si las iglesias, si nuestras iglesias siguen evangelizando como lo hacen de forma tradicional, van a morir. ¿Por qué? Estamos en una nueva época en la cual la forma de comunicar es totalmente distinta. Ujú. Totalmente distinta. Entonces tú no puedes usar métodos de hace 10, 15 años para predicar ahora. No vas a llegar a nadie. Tú como pastor de iglesia, como anciano de iglesia, dices, no, voy a invertir en unas buenas cámaras, en unas buenas luces, en un escenario bonito, voy a hacer podcasts, voy a hacer videos reflexiones, voy a transmitir mis sermones en Facebook, en YouTube, en 4K, super resolución, Ujú. pero de eso no va a servir si tu mensaje no es direccionado. Entonces, ahora, actualmente, debemos cambiar el chip y la forma de evangelizar. Entonces, ¿qué aspectos yo les daría importantes al momento de evangelizar en las redes sociales que se puedan tomar en cuenta? Primero, ¿a quién vas a predicar? Ujú. Quiero que mis mensajes sean dirigidos para personas que son cristianas, que son adventistas en nuestro caso, Ujú. o quiero que sean para no conversos.
Eso es importantísimo, porque si tú no decides a quién va a ir tu mensaje, es lanzar la pelota al aire. Ujú. Entonces, es importantísimo decidir eso y según eso ir creando contenidos en redes sociales. Entonces, una vez que ya tú tomas el público el cual vas a evangelizar y hacer, comenzar a hacer un material. Yo les recomiendo, los que va a hacer que crezcan sus redes sociales, impacten su iglesia, son videos cortos. Ujú. Videos cortos, hay muchos, inspírense en TikToks de iglesias evangélicas. Abran la mente, en serio. No voy a escuchar a los evangélicos. Abran su mente. Claro. Ellos tienen miles de visitas. Tome lo bueno y deseche lo que no le Exacto. gusta. A ti te ven 3 personas en los videos de tu iglesia. Y son uno es la persona que administra la página y el otro es Tu mamá. Tu mamá y la tercera serías tú. ajá, en tu otra cuenta. Entonces, aquí lo importante es que puedan inspirarse, abran muchas páginas donde te van a enseñar contenidos, cojan eso y adapten contenidos que impacten, que sean mensajes cortos y que las personas puedan conectarse con esos mensajes. Mi idea y mi plan en esta época, voy a hacer publicidad aquí aprovechando Beth. Yo me estoy creando y tengo creado una cuenta que se llama de YouTube, se llama Live Media Ministry. Espero ya tenga varios videos ya subidos donde voy a dar tips de iglesia sobre más el tema técnico, de cómo hacerlo y cómo impactar en tema de redes sociales. Pero se acabó mi cuña, gracias. Pero aparte de eso, como les digo, es importante comunicar y el mensaje. El mensaje. Digo, concéntrense en hacer mensajes impactantes y cortos. Eso va a hacer que tu mensaje trascienda e impacte realmente. ¿Por qué? Porque podemos, como digo, puedes orar, querido pastor, querido anciano, puedes orar todo lo que quieras y pedirle a Dios que llegue tu mensaje, pero si no usas la herramienta de forma correcta, tu mensaje no llega. Tu mensaje no llega, porque es importante orar, sí. Pero también es importante la forma en la que tú trabajas para que ese mensaje llegue a las personas. Y es algo que debemos cambiar. Las iglesias en esta época debemos adaptarnos al contenido de las redes sociales, manteniendo los principios, que es importantísimo. Y ahí realmente vamos a impactar como quisiéramos. ¿Y tú, Emanuel? Sí, o sea, siempre tienes que tener en cuenta el hecho, como dije al principio, ¿dónde está la gente? O sea, ¿a dónde tienes que ir? Y realmente, como dice Ismael, también es una cosa que ya estás en redes sociales, pero también hay que hacerlo bien. Cada red social tiene una manera de manejarse. Cuando aprendes el tema de community o de marketing, te das cuenta de que Facebook tiene una manera de atraer a la gente, porque en Facebook hay cierto público, en Instagram hay cierto público y cierta manera de predicar, en TikTok es otra manera. Entonces siempre tienes que diversificar de qué manera vas a hacerlo. Tal vez, digamos, administremos el Instagram solo para fotos y reels. Obviamente TikTok no es una manera que siempre pegan los videos. Y en el tema de Facebook es tal vez textos más largos, páginas un poquito más serias y siempre tener la reflexión y tener el tema de la educación sobre cómo manejar cada red, cómo desenvolverte en cada una, porque puedes hacer un contenido bueno, porque yo, como le digo a la gente, tienes que tener mucho en cuenta eso, porque puede estar muy bien grabado, puede estar muy bien iluminado, puede estar muy bien dirigido el mensaje, pero si no está en el lugar correcto y de la manera correcta, no llega a nadie. ¿Cuántos videos hay de cosas muy bien hechas, de evangelios muy bonitos, pero que la gente no ve, no aprecia? Y es porque debes adaptarte a cada época es distinta. No podemos predicar de la manera tradicional al 100%, porque claro, hay que estar consciente de que no todo el mundo tiene acceso a Internet, eso es verdad. Y en ese tipo de casos sí tienes que meter un medio tradicional como ir personalmente. Pero incluso a partir de eso tú puedes grabar eso que estás predicando ahí y lo que hiciste para un grupo de personas también compartir para miles. Igual no tienes que limitarte, incluso si estás en un medio tradicional, pero igual sí hay que ir digitalizando esta información. Y sin duda, a diferencia de años atrás, hoy tenemos las herramientas necesarias para poder cumplir con esto que decíamos de predicar a todo el mundo, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito de arena, no hace falta que, como decíamos, los equipos más caros. Solo con el celular podemos hacer una misión muy importante que muchas veces en el día a día se nos dificulta. Tal vez para muchos no se les hace fácil entregarle un libro, pedir estudios bíblicos, predicar,
pero por redes sociales puede ser una opción más en la que podemos llegar a muchísimas personas y apresurar obviamente el regreso de Dios, ¿no? Así es. Así es. Hoy aprendimos cómo los medios digitales pueden ser una herramienta increíble para la predicación del Evangelio. Como dice Mateo 24:14, tiene que ser predicado antes de que venga el fin, y tú y yo podemos ser parte de este propósito divino. ¿Tus redes hablan acerca de Dios? ¿Te atreves a hacer luz en medio de la oscuridad? Gracias por habernos acompañado en este podcast. Que la luz de Cristo ilumine tu vida y nos vemos en una próxima ocasión.